Hola, bienvenidos a un nuevo video de Encuentos, tu lugar de encuentro literario. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los cuentos más representativos del género de terror, que es La pata de mono de William Jacobs, ¿no? La pata de mono probablemente haya sido o es uno de los cuentos más reconocibles del autor, un autor que, dicho sea de paso, se caracterizó por constantemente escribir sobre temas relacionados con los marineros, ¿no? Incluso el título de este cuento se encuentra catalogado dentro de un libro de cuentos denominado La Dama de la Barca, publicado en el año de 1902 y que además tuvo la particularidad de ser antologado en esta antología ya de leyenda clásica en la literatura latinoamericana de la antología de literatura fantástica realizada por Borges, Silvino Campo y Bioy Casares. Ya Dani Barrenechea entrará a hablar un poco sobre lo que es este cuento. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, gente de YouTube? Buenas noches o buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. Les saluda Dani Barrenechea. Y tal como lo dijo Paul, el día de hoy nos acercamos, nos reunimos casi de manera solemne para hablar un poco sobre uno de los cuentos más logrados de la historia de la literatura universal, ¿no? Y cuando digo uno de los cuentos más logrados de la literatura universal, no es un mero capricho mío, sino que casi por unanimidad los lectores fervorosos, amantes de la cuentística en general, eh, estoy seguro que no dejan escapar este cuento dentro de sus top 5, sus top 10 recurrentes de cuentos universales, ¿no? La pata de mono siempre termina estando antologado, ya sea en los mejores cuentos de la literatura universal o los mejores cuentos fantásticos y de terror de la literatura universal, ¿no? Y es bastante curioso porque con Jacobs o Jacobs, para quienes eh, quieran pronunciarlo de las dos formas, este cuento se da de la misma forma como se dan estos músicos, ¿no? Que pasan a la historia por por una sola canción, ¿no? Por lo que en inglés se llama el One Hit Wonder, ¿no? Artistas que llegan al éxito por una sola canción, por una sola obra. Y en Jacob pasa lo mismo, ¿no? A pesar de ser más bien un escritor pegado al costumbrismo, ¿no? Un escritor que desarrolla temáticas propias de su época, propias del, del lugar donde nació, que es Inglaterra, ¿no? Y de de la vida que le tocó experimentar, pues escribe una serie de relatos, ¿no? Que se van a enmarcar dentro de esa etiqueta, ¿no? Relatos más bien costumbristas. Pero que pasa a la historia, se convierte en leyenda justamente con este relato con la pata de mono, ¿no? Tan trascendente es que hasta los Simpson lo han parodiado, me parece, en una de sus secuencias de La casita del horror. Eh, la pata de mono en sí mantiene estos elementos costumbristas propios de la literatura de Jacobs, ¿no? Elementos que por momentos son como que frescos, estampas de una familia, pues, de clase baja, ¿no? Una familia de escasos recursos, ¿no? Una familia tradicional, padre, madre, hijo, ¿no? Pues que viven, no se nos dice exactamente el lugar, pero todo hace entender que se ambienta pues en la Inglaterra entre el siglo XVIII y el siglo XIX, probablemente entre la ocupación de Inglaterra a la India, ¿no? Porque justamente este elemento eh, mágico, este elemento terrorífico que es la pata de mono, tiene su procedencia o tiene su origen en la India, ¿no? Entonces, en este fresco costumbrista, ¿no? Una familia tradicional, mamá, padre, hijos, ¿no?
que están practicando o están pasando una tarde, una noche cotidiana, normal de aquellas, ¿no? En los que la luz de la vela, el crepitar de la cocina, de los carbones en el fogón y el juego de ajedrez entre padre e hijo, pues nos sumergen en un momento de estampa costumbrista que se va a ver interrumpida, ¿no? Por la presencia de un hombre de mundo, ¿no? De un hombre que ha podido salir de ese cuadro costumbrista, de un hombre que ha podido ir más allá de los confines que podrían siquiera imaginar los miembros de esta familia, ¿no? Exactamente viene de la India, ¿no? Hablamos en este caso de, del del mayor Morris, ¿no? Que va a visitar a la familia, ¿no? Se fue muy pequeño y va a llegar a la casa de los White a visitarlos, ¿no? A los cuales ellos han estado esperando ansiosamente. Es muy curioso cómo Jacobs nos muestra ciertos perfiles, ¿no? De los protagonistas muy delimitados, ¿no? Siempre al señor White hablando en primer lugar, a la mamá, a la madre hablando casi en segunda instancia, como una voz que funciona como un eco a lo que dice el padre, y el hijo, Herbert White, presentándolo como un muchacho pues vigoroso, jovial, alegre, vivaracho, lleno de sarcasmos, ironías, ¿no? Con comentarios ágiles que, que terminan entregando pues un personaje bastante eh, diferenciado de los demás, de los demás miembros de la familia, ¿no? Mientras el señor White y la señora White se muestran un tanto temerosos, se muestran un tanto recelosos con este elemento, ¿no? Que es la pata de mono. Él se encuentra más bien escéptico y casi que lo toma con cierto humor, ¿no? Con cierto desparpajo, el hecho de que se crea que este artilugio, este artefacto tenga la capacidad, prodigiosa capacidad de otorgar tres deseos, ¿no? La clásica, el clásico elemento del número tres, ¿no? Los tres deseos. El texto también está dividido en tres marcadísimas partes, ¿no? El mismo Jacobs enumera estas partes, ¿no? Presentándonos pues el conflicto, el inicio del conflicto y posteriormente el desenlace. Em, este artefacto mágico, fatídico también, es bastante curioso pues que provenga de un país exótico, ¿no? Como es la India, ¿no? Justo en el relato se menciona pues la necesidad del señor White de que Morris le cuente pues todos los elementos, los prodigios que pudo haber encontrado en un país raro, exótico, ¿no? Misterioso, ¿no? Sensual como lo es la India, ¿no? Inclusive haciendo alusión a los faquires, ¿no? Eh, la actitud del sargento Morris es bastante curiosa, ¿no? Tiene una actitud bastante ceremonial, bastante eh, eh, pensativa, ¿no? Pausada y por momentos casi, pues, como si le pesara en algo la posesión de la pata de mono, ¿no? Cosa muy curiosa porque es un producto, es un artefacto que entrega, que te da la posibilidad de tres deseos, ¿no? Cuando, cuando Morris se deshace del artefacto, entre la familia hay cierta duda, de cierta incredulidad de si creer o no creer en la capacidad que tiene de otorgar estos deseos, ¿no? Y como familia de bajos recursos, ¿no? Con una hipoteca en ciernes, pues deciden pues pedir lo más obvio, ¿no? Que es una cantidad de dinero, que me parece que son 200 libras. Em, y casi con escepticismo, pues se van a dormir. El día siguiente,
Herbert se va a trabajar y a las horas siguientes, uno de los representantes de la empresa, de la compañía donde trabaja Herbert, aparece en la puerta con una apariencia lúgubre, ¿no? Taciturna, dando una fatídica noticia, ¿no? Una fatídica noticia que es la de que su hijo pues ha tenido un accidente fatal, ¿no? Y que lamentablemente no se ha podido hacer nada y que la compañía pues deslinda cualquier tipo de responsabilidad y que para paliar el sufrimiento, ¿no? Y los gastos mortuorios, pues la empresa le entrega esa cantidad que justamente habían pedido en el primer deseo que le hicieron a la pata de mono. Yo creo que aquí considero que en esta parte del relato Jacobs fácilmente pudo haberlo terminado y se convertía aún así en un cuento redondo, en un cuento casi perfecto, ¿no? Dejándote esa interrogante, ¿no? De no saber qué pasó a ciencia cierta en el relato, como bien lo decía y lo hacía el maestro Edgar Allan Poe. Luego van a venir una seguidilla de asuntos, de consecuencias a partir de este deseo, y pues era inevitable que el segundo deseo, ya que la pata de mono demostrando el poder que tiene, fatídico y todo, pues era inevitable que el segundo deseo que nace pues de la abnegación y la desesperación de la madre, pues de pedir que el hijo sea devuelto en vida, ¿no? Aunque ya hayan pasado algunos días. Eh, Eso, justo en ese momento, pues creo yo que el cuento empieza a tornarse, a adquirir una atmósfera terrorífica, ¿no? Que particularmente a mí, y que soy más que amante de los cuentos de terror, soy amante de los cuentos perfectos, redondos, ¿no? Es en ese momento donde pues el cuento cobra esta atmósfera de terrorífica, de tensión y de suspense, ¿no? Clásico, decimonónico, de llevar hasta lo último la situación de suspenso, juntamente el lector con los personajes propios de la historia. Sin duda estamos frente a un cuento inolvidable, ¿no? Un cuento de aquellos que seguramente Paul nos dará algunos vistazos, algunas pinceladas de su apreciación respecto a este genial cuento. Pues bien, sí, efectivamente, como bien lo mencionaba Dani, hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta en el cuento. En primer lugar es la descripción inicial del cuento, ¿no? Es una familia costumbrista, viven en el campo, de hecho, ¿no? O en las afueras, mejor dicho, una zona casi rural. La presentación, ¿no? Como ya Dani lo comentaba, una noche cualquiera, el fogón, el juego de ajedrez, etcétera. Hasta que llegue este visitante, ¿no? Este sargento forastero que ha estado 20 años en la India. Y aquí es el primer punto donde debemos de detenernos. Es decir, hay un planteamiento importante acá que es, no es casualidad que sea de la India, porque obviamente estamos hablando del Imperio Británico, la ocupación británica en la India, etcétera. Pero también es cierto que acá vemos una construcción que en términos de Garzai pasaríamos a denominar un orientalismo. Es decir, toman un elemento lejano, no de uno, sino de otro, y lo vuelven exótico, ¿no? La India se convierte en este lugar exótico y meten a los faquires y de pronto y aparece con esta pata de mono, ¿no? Un animal que también pues oriundo o en todo caso lejano originalmente pues del lugar de enunciación. En ese sentido, no es casualidad, hay una construcción obviamente, yo creo que el primer acto del cuento es fundamental porque se presentan todos los elementos. Toman este elemento externo del lugar de enunciación, lo llevan a este lugar que se confronta, porque obviamente hay una confrontación a partir de la ironía, el hijo constantemente hace burla de los deseos, etcétera, ¿no?
Y aquí vemos el otro aspecto, y es que se trata hasta cierto punto, por eso mencionaba el primer acto, de un cuento bueno, de índole costumbrista, pero sobre todo realista. Me explico, ¿no? Cuando plantea la idea, a pesar de todo este elemento de la pata de mono, los deseos, ¿no? En la descripción, ¿no? El anterior dueño, ¿no? Que ignoro los dos primeros deseos, el tercero fue la muerte, ¿no? Y la idea del destino. Es decir, hasta este punto solamente se trata de construcciones o de una formación, de una creencia determinada. No se plantea lo fantástico en ningún momento. No todo el acto 1, el acto 2, solo es eso. Y se trata de un cuento realista en ese sentido. ¿Por qué? Porque su hipotexto más cercano, en cierto sentido, es La piel de Zapa de Balzac. Cuando uno lee La piel de Zapac se da cuenta, oye, efectivamente, acá sucede lo mismo. Los deseos no se dan como por arte de magia, como podríamos creer que seguiría este índole de cuento, pues, fantástico, ¿no? Todo lo contrario, se da de una forma realista en el sentido de que se da de una forma cotidiana. El primer deseo se cumple, pero de una forma natural. Un accidente de trabajo, incluso hasta ese punto, no hay una visión propia de lo que podría decir, lo fantástico, ¿no? Sino hasta cierto punto es una cruel ironía, ¿no? Del destino. Sin embargo, es en el acto 3 donde ya encontramos a partir de ese punto el elemento fantástico. Es a partir del acto 3 donde ya encontramos esta idea del deseo, el hecho de traer a la vida al hijo, que el hijo aparezca, y finalmente el último deseo de la desaparición, ¿no? Y esto es lo que nos lleva también al otro punto, ¿no? Es decir, estamos hablando de un cuento que habla sobre zombies, ¿no? En cierto sentido, es un cuento de regreso del muerto, un muerto viviente. Y ese es un elemento también interesante a tener en cuenta porque lo que hace el autor en este cuento es, todo es de manera muy sutil, solo al final, porque incluso cuando piden el segundo deseo de que el hijo vuelva, no sucede nada. El padre se va a acostar, la madre se va a acostar, es decir, hasta el final del cuento, casi el final del cuento, hay una clara alusión propia, no hay ni un acto fantástico, hay todo es sumamente real en el sentido pues de lo que se puede tener en cuenta, tomar en cuenta como el personaje, solo al final, y solo se da a partir de pequeños elementos, un golpeteo en la puerta, ¿no? El golpeteo de la puerta, la mujer que constantemente dice, ¿no? Incluso no hay ni siquiera un elemento palpable. Un olor, no hay ni un olor nauseabundo, no hay ningún quejido, ¿no? De ahí que muchos críticos vean, de hecho, que el cuento, de hecho, no es un cuento de terror, o bueno, es un cuento de terror, pero no un cuento fantástico. ¿En qué sentido? Es que lo abordan en el otro sentido, de lo sugerente. Y hay una, ¿por qué digo lo de sugerente? Porque al inicio del cuento, en la descripción, hay un elemento constante que aparece en el cuento y que aparece de manera sutil, el viento. El viento aparece de manera constante y hay un momento preciso en el primer acto donde mencionan el golpeteo de la rama con la casa, el sonido de ese golpeteo, ¿no? Y eso pues también es muy sugerente porque incluso en la parte final en ningún momento no hay una visión, todo lo contrario, acaba de la forma en donde va la mujer que cae y se va al zaguán afuera y no ve nada. Y es un elemento muy interesante porque a lo largo del cuento encontramos dos enfrentamientos. Uno de ellos, aquellos que creen que eso pueda suceder de manera incluso tímida, y los que no. ¿No? Entonces, ese enfrentamiento que se disfraza en ironía, ¿no? Y luego con esta clara la muerte del hijo, constantemente va a aparecer.
y constantemente se van a enfrentar en ese sentido a lo largo del cuento. Y de ahí es este sentido de que tal vez, la idea de lo sugerente, un cuento de hecho muy abierto desde esa perspectiva, nos llega a ver, pues no se trata efectivamente un cuento de terror fantástico, o más bien es un cuento que aborda, que se preocupa de un terror más bien psicológico, ¿no? A partir de los personajes. Porque, como digo, no aparece en ningún momento ese elemento fidedigno que te dice que es el hijo muerto, a pesar de que el padre dice en algún momento, ¿no? Han pasado ya varios días, aparte no te lo quise decir y apenas lo reconocí por la ropa. No, no hay una muestra clara, ¿no? Entonces, de ahí que también otro de los acercamientos a ese cuento va por ese lado, ¿no? Esta idea de lo sugerente. Obviamente también otro elemento importante es que este cuento va a ser el hipotexto para otro escritor, pues, bueno, un escritor masivo, ¿no? Que es Stephen King, ¿no? El propio Stephen King menciona, incluso lo tuvo durante muchos años guardado el intento, o este intento de homenaje a este cuento, ¿no? Que años más tarde, a raíz de un accidente automovilístico de uno de sus hijos, va a escribir pues este Cementerio de Mascotas, ¿no? Que parte de esta idea de el regreso, ¿no? Este regreso de este muerto viviente o este regreso a la vida, entre comillas, de forma distinta, ¿no? Que es muy particular, ¿no? De hecho, el propio King menciona, ¿no? Que su hipotexto más cercano es precisamente la pata de mono. Pues nada, yo creo que efectivamente tiene muchos acercamientos, ¿no? Ya hablamos de la numerología, hablamos del exotismo, obviamente el orientalismo en términos de Said, y hablamos también de lo sugerente, ¿no? Yo sugiero que den una leída o una nueva lectura a este cuento y se van a dar cuenta que a pesar de lo que aparentemente se presenta, de hecho, en la narración en ningún momento se confirma este elemento fantástico o tal o cual cosa, ¿no? Y eso es y es donde yo creo que radica la maestría de este cuento, ¿no? Más allá de este aparente final, pues, contundente, fantástico, ¿no? Que es ese tercer y último deseo. Sí, efectivamente, Paul, como tú lo mencionas, ¿no? El cuento parte de esta tradición costumbrista, realista, ¿no? Eh, que justamente, pues si nosotros revisamos la fecha en la que se publica el libro, se publica el cuento, se 1902. publica en el año Ujú. 1900, Dos. 1902, ¿no? Estamos hablando en pleno apogeo del movimiento realista, ¿no? eh, que tiene remanentes del romanticismo, ¿no? Que es donde más o menos se cree y se atribuye de que surgen este tipo de relatos, ¿no? Hacia lo fantástico, lo terrorífico, em, pero que tras la maestría de Jacob, pues nos ofrece mm, un relato pues que es muy sutil en sus elementos fantásticos y terroríficos, ¿no? Quizás en el tercer acto recién el cuento se va a tornar con esos elementos, pero como tú bien lo mencionas, no se evidencia en ningún momento, no vemos ni los personajes ni el lector en ningún momento la presencia macabra in situ, en físico, en este caso, pues del resucitado, ¿no? Del zombie, del muerto viviente, ¿no? Y que va a desaparecer casi, quizás de manera azarosa, quizás es más bien un guiño a ese azar macabro, ¿no? Que suele tener la vida misma, ¿no? Pues el padre, pues en un acto desesperado dice, ¿no? Que se regrese y efectivamente regresa, ¿no? A lo mejor no dejó de ser más que un viento de esos, pues, ¿no? Que termina calando dentro de la psicología
y la sensibilidad humana, ¿no? En este caso de los protagonistas. Creo que en una primera lectura, pues eso es lo que sorprende de manera inmediata en los lectores, ¿no? Nos impresiona, pero ya haciendo un análisis más frío, pues nos empezamos a reparar en la genialidad de este cuento, porque pues los elementos macabros, terroríficos, pues son de una sutileza y una sugerencia, pues eh, impresionante. Otro texto también interesante que tiene pues esto de los elementos que cumplen deseos y macabros y que me gustaría recomendar a la gente que nos ve es El Diablo en la Botella de Robert Louis Stevenson, ¿no? Que también es uno de esos cuentos que van por esa onda con los elementos macabros, malévolos, que son capaces de generarnos, prodigarnos deseos. Es bastante curioso esto, ¿no? En la tradición literaria, como los elementos marcados por lo demoníaco, marcados por la maldad, entre comillas, son los únicos que nos pueden prodigar deseos y no los elementos divinos, celestiales, angelicales. Bueno, nos despedimos, Paul, sin antes decir a nuestros amigos de YouTube que la próxima semana conversamos sobre un cuentazo, sobre uno de los cuentos más alucinantes de la literatura decimonónica europea. Hablamos de un maestro, de maestros, ¿no? Ribeiro, Vargas Llosa, García Márquez, entre otros, han mencionado, ¿no? Han confesado abiertamente su admiración, ¿no? Y su respeto, ¿no? Y su dedicación, ¿no? A leer a este gran autor como lo es Guy Maupassant. Vamos a revisar un cuentazo de él, el cuento más emblemático seguramente, La bola de cebo. Nos vemos la próxima semana, chicos, amigos de YouTube. No olviden, por favor, darle like, compartir el video, suscribirse, que así nos apoyan para seguir subiendo más videos, más material acerca de estos cuentos, pues que siempre vale la pena retornar, regresar, por el deleite, por el gozo que nos prodiga, ¿no? Muchas gracias, Paul. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.